En la Viena del siglo XIX, una ciudad de salones dorados y cielos inestables, nació Ludwig Boltzmann. Desde muy pequeño, el mundo le pareció un lugar abrumador. No por el bullicio o el desorden, sino por su incapacidad de comprender por qué las cosas eran como eran. Sus ojos, grandes y tristes, parecían buscar respuestas en todo lo que lo rodeaba. Los árboles, los pájaros, los libros de su padre. Era un niño sensible, intensamente curioso y solitario. Su padre, funcionario del Estado, era un hombre culto y severo. Fue él quien encendió en Ludwig el amor por el conocimiento, especialmente por las matemáticas. Sin embargo, la figura paterna no duró mucho tiempo en su vida. Cuando Ludwig tenía apenas 15 años, su padre murió de una enfermedad repentina. Aquel suceso lo marcó profundamente. Dicen que desde entonces empezó a mirar el mundo con una melancolía silenciosa, como si la muerte le hubiese susurrado que la existencia es fugaz. Y por eso vale la pena entenderla. Boltzmann no era como los demás. Mientras otros adolescentes disfrutaban de juegos o reuniones, él se refugiaba en los libros y en los paseos solitarios por el campo. Veía belleza en lo invisible. Le fascinaban las cosas que no podían tocarse, pero que estaban en todas partes. El calor, el aire, la luz. ¿Qué eran esas cosas realmente? ¿Cómo podían explicarse? Entró a la Universidad de Viena a los 16 años, con la madurez de alguien que ya había perdido demasiado. Allí conoció las grandes ideas de la física clásica, pero también sus límites. Las leyes de Newton funcionaban, sí, pero no explicaban lo que a él más le interesaba: el caos, la incertidumbre, el aparente desorden del mundo. Su mente gravitaba hacia lo microscópico, hacia lo que no se ve, hacia el corazón invisible del universo. Sus profesores lo consideraban brillante, aunque excéntrico. A veces se perdía en divagaciones que no parecían tener fin. Otras, lanzaba preguntas tan agudas que dejaban a todos en silencio. No le interesaba repetir lo que ya se sabía. Quería descubrir lo que aún no se había dicho. Era también extremadamente vulnerable. La crítica lo hería más de lo habitual. La incomprensión lo agotaba. En los pasillos de la universidad, algunos lo admiraban, otros lo evitaban. Pero todos intuían que aquel joven delgado, de mirada intensa y comportamiento errático, tenía una mente fuera de lo común. En sus primeros años de formación, Ludwig ya mostraba un pensamiento revolucionario, que el orden aparente del mundo era el resultado de millones de interacciones caóticas entre partículas diminutas. Nadie lo tomaba en serio. Los átomos, por entonces, eran una idea sin pruebas. Para muchos, hablar de ellos era poco menos que filosofía. Pero él no podía evitarlo. Algo dentro de sí le decía que debía seguir por ese camino, aunque le costara la salud, la paz o el reconocimiento. Había en su alma una urgencia silenciosa por entender lo que otros ignoraban. Así comenzó la vida de Ludwig Boltzmann, con una pérdida temprana, una sensibilidad casi insoportable y una pregunta que no lo abandonaría nunca: ¿cómo puede haber orden en un universo hecho de caos? Ludwig Boltzmann avanzaba en sus estudios como una fuerza de la naturaleza, impredecible, desbordante, imposible de contener. A sus 20 años ya era considerado uno de los estudiantes más prometedores de Austria. Pronto obtuvo su doctorado con una tesis sobre la mecánica de los gases, un campo que entonces parecía cerrado, rutinario. Pero Boltzmann no se conformaba con repetir lo establecido. Él veía una dimensión invisible. Quería explicar el calor y el movimiento no como meros fenómenos físicos, sino como consecuencia de la agitación de partículas que nadie podía ver. En 1869, a los 25 años, ya era profesor en Graz. Enseñaba con pasión desbordante, y muchos de sus alumnos quedaban fascinados por su energía y su capacidad para explicar lo abstracto con ejemplos cotidianos. Pero también empezaban a percibir algo inquietante. Detrás de su entusiasmo había una fragilidad emocional que se volvía cada vez más evidente. Boltzmann desarrolló su famosa teoría cinética de los gases, donde proponía que el comportamiento macroscópico de un gas, su presión, temperatura, volumen,
podía explicarse como el promedio del comportamiento de billones de moléculas individuales en constante movimiento. En otras palabras, lo que vemos como orden es solo la apariencia estadística de un inmenso caos subyacente. Esta idea era revolucionaria. Introducía el azar en una ciencia que había sido dominada por leyes estrictas y deterministas. Para los físicos de la época, criados en la lógica perfecta de Newton, aquello era casi herético. Y para colmo, Boltzmann no solo defendía esa visión, la convertía en matemática precisa. Su ecuación más famosa, que relaciona la entropía con la probabilidad, desafiaba todo lo que se creía saber sobre el equilibrio y el desorden. Pero cuanto más avanzaba en sus ideas, más solo se encontraba. Figuras influyentes como Ernst Mach y Wilhelm Ostwald negaban incluso la existencia de los átomos. Para ellos, lo que no podía observarse directamente no debía incluirse en la física. Boltzmann, en cambio, pedía que miraran más allá del microscopio, que confiaran en la lógica, en la estadística, en la intuición científica. Las discusiones eran duras, casi personales. Mach, que también estaba en Viena, lo trataba con desprecio. No lo consideraba un verdadero científico, sino un especulador matemático. Esa hostilidad comenzó a afectar profundamente a Boltzmann. No comprendía cómo sus colegas podían cerrarse a una explicación tan elegante, tan poderosa. Pero más que el rechazo, le dolía la incomprensión. Le costaba entender por qué el mundo no estaba preparado para ver lo que él veía con tanta claridad. Mientras tanto, Boltzmann seguía publicando, enseñando y viajando. Visitó Inglaterra, donde encontró algo de alivio intelectual en figuras como Maxwell y Kelvin, quienes sí valoraban sus ideas. Pero en el continente, el escepticismo no cedía. En sus cartas personales ya se notaban signos de agotamiento. Hablaba de fatiga, de tristeza, de un mundo que no lo escuchaba. Su salud comenzó a deteriorarse. Padecía de insomnio, migrañas y crisis nerviosas. La presión de defender su visión en soledad empezaba a pasar factura. Pero no se rendía. Seguía creyendo, contra todo y contra todos, que algún día sus ideas serían comprendidas. Su fe en la verdad científica era absoluta. En esos años dejó una de sus frases más conmovedoras: «Si no puedes convencer a tus contemporáneos, convence a la posteridad». Ludwig Boltzmann no solo luchaba por una teoría, luchaba por un mundo en el que la verdad no dependiera de modas ni de egos, sino de la belleza lógica de las ideas, y esa lucha, brillante, heroica, desgarradora, lo fue empujando poco a poco al borde del abismo. A finales del siglo XIX, Ludwig Boltzmann era ya una figura reconocida en Europa, pero no por ello comprendida. Sus clases eran aclamadas, sus alumnos lo admiraban, y su nombre empezaba a figurar en los congresos científicos más importantes. Sin embargo, en su interior, el silencio se hacía cada vez más fuerte. Aquel niño melancólico que había perdido a su padre y se refugiaba en la abstracción, ahora era un hombre rodeado de fórmulas, pero cada vez más aislado. Sus detractores no cesaban. Ernst Mach, con quien compartía universidad en Viena, seguía siendo su principal adversario. Mach no solo rechazaba los átomos, negaba que el mundo pudiera explicarse con entidades invisibles. Para él, la ciencia debía limitarse a lo observable. Esa postura filosófica, el positivismo, se convirtió en un muro infranqueable entre Boltzmann y muchos de sus colegas. Las críticas no eran solo intelectuales, a veces eran crueles, hirientes. Algunos lo llamaban soñador estadístico, otros lo acusaban de desvirtuar la física con fantasías matemáticas. Aunque Boltzmann era profundamente racional, también era sensible. Cada rechazo era una herida, y las heridas no cicatrizaban, se acumulaban. En busca de paz, aceptó cargos en otras universidades. Pasó temporadas en Leipzig, Múnich y finalmente volvió a Graz. Allí pareció encontrar cierta estabilidad. Se casó con Henriette von Eigentler, una mujer culta, fuerte y comprensiva, con quien tuvo 5 hijos. Ella fue su ancla, su confidente, su refugio.
pero ni el amor familiar pudo apagar del todo la tormenta que crecía en su interior. Las crisis nerviosas comenzaron a intensificarse. Alternaba momentos de euforia creativa con periodos de abatimiento profundo. A veces se encerraba durante días. Otras, hablaba con entusiasmo desbordante en las aulas, solo para desplomarse emocionalmente al llegar a casa. Su salud física también se deterioraba. Problemas respiratorios, agotamiento, insomnio crónico. Durante un tiempo, trató de resistir. Viajó a Estados Unidos para dar conferencias. Allí recibió reconocimiento y respeto, algo que pocas veces experimentaba en su tierra, pero la alegría era efímera. A su regreso, lo esperaba el mismo muro de indiferencia. La comunidad científica seguía dividida, y la mayoría de los poderosos aún miraban con desdén sus ideas sobre el caos y la probabilidad. Boltzmann sabía que estaba en lo cierto. Lo sentía en los huesos. Pero el precio de tener razón demasiado pronto era altísimo. Cada argumento, cada artículo, cada ecuación le costaba una porción de energía vital. Empezó a escribir sobre filosofía, intentando tender puentes entre ciencia y pensamiento profundo. Pero esos textos tampoco fueron comprendidos. En sus diarios y cartas aparece un Boltzmann exhausto, desconcertado, casi derrotado. Uno de sus alumnos, Max Planck, comenzó a seguir sus pasos. Era brillante y respetuoso, pero también escéptico. Aunque admiraba a Boltzmann, no compartía del todo su visión estadística. Sin embargo, años después, sería precisamente Planck quien, intentando resolver un problema de radiación, acabaría confirmando, sin saberlo, la intuición de su maestro. Pero para Boltzmann, esa validación aún estaba lejos. A finales de 1905, presentó sus últimas conferencias públicas. Se le veía envejecido, agitado, con la mirada perdida. Aceptó un puesto temporal en Duino, cerca del mar Adriático, para descansar con su familia. Allí, en medio de aquel paisaje tranquilo, su tormenta interior alcanzó el clímax. El hombre que había dedicado su vida a explicar el universo con ecuaciones, a encontrar el orden detrás del caos, empezaba a perder el suyo propio. Duino, 1906. A orillas del mar Adriático, la brisa era suave y el horizonte, limpio. Las olas rompían con calma contra las rocas, como si el universo intentara ofrecerle algo de paz a un hombre que había vivido siempre entre tormentas. Ludwig Boltzmann paseaba por la playa, con el rostro demacrado, los ojos hundidos y la cabeza llena de ecuaciones que ya no lograban consolarlo. Había ido allí con su esposa y sus hijas para descansar. Los médicos le habían recomendado tranquilidad, alejarse del trabajo, del bullicio académico, de la presión constante. Pero descansar no era sencillo para una mente como la suya. Boltzmann no sabía dejar de pensar. Y pensar, en su caso, era también recordar cada humillación, cada carta ignorada, cada frase de desprecio de sus colegas. Su salud mental estaba profundamente quebrada. Los cambios de humor eran cada vez más drásticos. Sufría depresiones que lo dejaban inmóvil, sin ganas de levantarse. Luego, de pronto, se llenaba de energía, hablaba sin parar, escribía febrilmente, como si el mundo aún pudiera escucharlo. En esos ciclos, su familia veía cómo se apagaba poco a poco, como una vela que parpadea antes de extinguirse. En esos días finales, se debatía entre el orgullo y la desesperanza. Por un lado, sabía que sus ideas habían influido en jóvenes como Planck y Einstein, que algo de su legado ya estaba echando raíces. Por otro lado, el peso del rechazo aún lo aplastaba. No era solo un asunto intelectual, era una herida del alma. Durante décadas, había gritado en medio de un desierto, y aunque comenzaban a escucharse ecos, ya no tenía fuerza para seguir gritando. El 5 de septiembre de 1906, mientras su esposa y sus hijas salían a dar un paseo, Ludwig Boltzmann se quedó en la habitación del hotel. Escribió algunas notas, se sentó en su escritorio y se quitó la vida. El mundo de la física se quedó sin una de sus mentes más profundas. Muchos no supieron cómo reaccionar. Algunos callaron. Otros, hipócritamente, lo elogiaron tarde. Pero el vacío que dejó no era solo científico, era humano.
Era el vacío de un alma que había entregado todo a la búsqueda de la verdad y que no encontró un lugar donde ser comprendida. En su tumba, en Viena, se grabó una sola ecuación: S igual K log W, la fórmula que une el desorden con el orden, el caos con la probabilidad, el azar con la ley, la síntesis de su pensamiento, de su lucha, de su vida. La tragedia de Boltzmann no fue haber estado equivocado, fue haber tenido razón antes de tiempo, haber vivido en un mundo que aún no estaba preparado para entender lo que él ya había visto. Y en esa brecha entre su mente y la de los demás, se desgarró. Hoy, sabemos que sin él no habría física moderna, ni mecánica estadística, ni termodinámica como la entendemos. Pero también sabemos que detrás de cada fórmula había un hombre frágil, sensible, brillante, que solo quería entender cómo el universo podía nacer del caos, y quizá también entenderse a sí mismo. Tras su muerte, el mundo siguió girando. Las universidades siguieron debatiendo, los congresos siguieron celebrándose, y la ciencia, esa criatura lenta y obstinada, finalmente empezó a caminar por el sendero que Boltzmann había trazado en soledad. En 1905, apenas un año antes de su muerte, un joven llamado Albert Einstein publicó un artículo en el que demostraba, con precisión matemática, cómo el movimiento browniano, esa danza aleatoria de las partículas en suspensión, podía explicarse si los átomos eran reales. Era, sin decirlo, una confirmación de Boltzmann. Y lo más doloroso, él nunca lo supo. Poco después, Max Planck se apoyó en la entropía de Boltzmann para desarrollar la base de la mecánica cuántica. Fue Planck quien popularizó la constante K, la famosa constante de Boltzmann, que conecta el mundo microscópico de las probabilidades con el mundo macroscópico del calor y el orden. Aquella ecuación grabada en su lápida, S igual a K log W, no es solo una fórmula, es una síntesis de su vida. En ella, S es la entropía, la medida del desorden, K es su constante, W es la cantidad de microestados posibles para un sistema. En otras palabras, la ecuación dice que el desorden aparente de un sistema refleja la cantidad de formas en que sus elementos invisibles pueden organizarse. Es una afirmación poética y brutal a la vez. El orden es solo una ilusión estadística. Todo, en su esencia, es caos que ha encontrado un equilibrio improbable. Hoy, toda la física moderna reconoce la obra de Boltzmann como uno de sus pilares. Sus ideas explican por qué el hielo se derrite, por qué el universo se expande, por qué el tiempo fluye en una sola dirección. Cada ecuación termodinámica, cada simulación estadística, cada teoría del caos lleva su huella invisible. Pero más allá de la ciencia, Boltzmann dejó una lección más profunda. Su vida fue el retrato de un hombre que sintió demasiado en un mundo que razonaba poco, que amó la verdad con una intensidad que terminó por romperlo. Su historia nos recuerda que el conocimiento no es lineal ni justo, que las mentes brillantes, a menudo, caminan solas, y que tener razón no siempre basta para ser escuchado. Ludwig Boltzmann no solo describió la entropía del universo, la vivió en su carne y en su alma. Mientras intentaba entender cómo un cosmos ordenado podía nacer del caos, su propia vida se convertía en un reflejo de esa lucha. Y sin embargo, su legado resiste, porque aunque su voz fue apagada demasiado pronto, sus ideas, como partículas invisibles, siguieron moviéndose, chocando, transformando el mundo. Hoy, cuando los científicos estudian el calor, la materia, el tiempo o el universo mismo, caminan sobre los pasos de un hombre que se preguntó lo impensable, un hombre que, a pesar de su fragilidad, tuvo el valor de imaginar el orden dentro del caos. Sus ideas cambiaron la física, pero su historia, esa cambia a quienes se atreven a escucharla. Y mientras el mundo sigue buscando respuestas en el universo, en las estrellas o en las partículas más pequeñas, el eco de Ludwig Boltzmann sigue ahí, como una voz baja que nos recuerda que la verdad muchas veces llega tarde, pero nunca deja de llegar. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros al contarla, te invitamos a quedarte, porque aún hay muchas mentes brillantes
cuyas voces esperan ser escuchadas. Suscríbete a Sabiduría de las Grandes Mentes y acompáñanos en el viaje por las vidas que cambiaron el mundo, incluso cuando el mundo no estaba preparado para ellas.